Muy bien, muy buenas noches, María Eugenia. Gracias por conectarse siempre. Creo que es la primera siempre, ¿no? Muchas gracias. Leonor también, muchas gracias. A pesar de estar delicadita de salud, también Leonor, me alegra verla. Y empezamos entonces esta segunda parte con María Eugenia y con Leonor. Permítanme, voy a compartir pantalla. Nos habíamos quedado antes del receso. Nos habíamos quedado antes del receso en a ver, en esta diapositiva, ¿no? Les decía que para poder aplicar lo de la gamificación, que no es otra cosa que incorporar el juego, ¿no? En el ámbito educativo, antes de poder planificar y desarrollar precisamente estrategias de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes basadas en los juegos, sería importante que hagamos una evaluación diagnóstica, saber qué juegan nuestros niños, qué les gusta jugar, con quién juegan, cuáles son sus juguetes, a qué hora juegan, y a partir de identificar sus intereses, ¿no? Ya tendremos elementos para poder articular estas prácticas lúdicas de nuestros estudiantes con el proceso educativo. Muy bien. En el texto educativo ustedes tienen ahí el reconocimiento de que la gamificación va a involucrar mecánicas o reglas. ¿Cuáles van a ser esas mecánicas o reglas? Primero tenemos la colección, ¿no? En el sentido de que se reconoce que existen diferentes tipos de juego y esos juegos siempre van a estar relacionados a la edad, al sexo, a la misma clase social, a la cultura, ¿no? Lo que para unos niños va a ser, no sé, pues lindo, atractivo jugar con Legos, por ejemplo, ¿no? Que son como Rastis, en mis tiempos se llamaban más Rastis, de jugar con Legos. Para otros niños no, va a ser más importante jugar en el parque, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las características de nuestros estudiantes, tenemos que reconocer que no todos los tipos de juego se aplican a todos los grupos, ¿no? Entonces, la colección va a involucrar los tipos de juego, pero que como maestros tendremos que tener criterios también para poder elegir. Los puntos en el sentido de que al ser el juego, ¿no? Un juego que podrías tener que ver con competición, también los niños, los adolescentes en el nivel que vayamos nosotros a generar estos espacios de juego, pueden ir acumulando puntos para poder tener cierto premio, ¿no? Pero no necesariamente los juegos. Perdón, mil disculpas. Mil disculpas. Entonces, los juegos no necesariamente tienen que ser competitivos, pueden ser también colaborativos, ¿no es cierto? Pero en el caso, especialmente si son competitivos, los equipos o si se forman equipos o nuestros estudiantes pueden ir acumulando puntos. El ranking se va a establecer a partir de la clasificación de los equipos, ¿no? En el sentido de que puede haber un primero, un segundo, un tercero, que no necesariamente el segundo y el tercero son perdedores, pero tendrían que hacer otras tareas a diferencia de los que logran el primer lugar, ¿no? Entonces, igual, con mucho criterio tendría que manejarse. El nivel tiene que ver ya con el nivel del juego. Pueden haber, por ejemplo, rompecabezas de menos fichas o con fichas muy grandes, que su nivel de complejidad va a ser más bajo. Y rompecabezas, por ejemplo, podemos hacer rompecabezas de, no sé, de los sentidos, por ejemplo, ¿no? Con fichas más chiquititas y más fichas, ¿no? Va a tener un nivel mucho más complejo.
Entonces podemos usar tanto el rompecabezas de los sentidos en primero de primaria como en segundo de primaria, pero el nivel de complejidad de los rompecabezas en primero va a ser mucho más bajo, ¿no? Y en segundo va a ser la complejidad más alta. Y tenemos también la progresión, que es otro elemento importante a considerar, en tanto que los juegos tendrían que tomar en cuenta también que tendrían que ser de lo más simple a lo más complejo. No pongamos situaciones de juego súper complejas que hasta pueden generar frustración en nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, antes de hacerles elaborar una máscara de papel maché para una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacerles construir animalitos con papel maché, que es algo más sencillo. Y una vez ya que estén familiarizados con la dinámica, con la técnica, y que realmente se constituye en una actividad de aprendizaje que involucre juego, ya que vayan a jugar haciendo máscaras, ¿no? Que es algo mucho más complejo. Muy bien. También las dinámicas de juego de la gamificación, ¿no? Se diferencian por su objeto. ¿Cuál es su objeto, su objetivo? Para que me comprendan la motivación y la implicación en la realización de una actividad, ¿no? Entonces pueden haber juegos que se introduzcan en el proceso educativo que tengan que ver con la recompensa, que podría generar una alta motivación, el estatus, ¿no? A ver, vamos a hacer juegos de deletreo, por ejemplo. Los que ganen van a representar al curso en la competencia de deletreo, ¿no? O los que han ganado, ¿no? Ahí viene el estatus. Pero con mucho criterio siempre eso, ¿no? Si se trabaja, por ejemplo, con esto de competición, que no sea una rivalidad entre niños, entre adolescentes, siempre la competición tendrá que ser sana, eso tenemos que trabajar mucho. El cooperativismo, ¿no? También en el sentido de que pueden haber juegos, por ejemplo, de encontrar pistas, ¿no? Y que tiene que ser un trabajo en equipo. O si un equipo no hace bien su trabajo, no le va a poder ayudar al segundo equipo. La solidaridad también como valor va a ser muy importante en los juegos de gamificación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un pequeño video para poder explicar mejor esto, para dinamizar. Permítame un momento, por favor. Muy bien. La dirección tienen también en las diapositivas de este video. Bienvenidos, bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar el tema la gamificación en el aula. Comenzamos. Estimados colegas docentes, padres de familia, ustedes deben haber escuchado la palabra gamificación. Esta es básicamente la utilización del juego como método de aprendizaje. La palabra gamificación está españolizada, la tomamos de gamification, palabra en inglés, que podríamos traducir como ludificación, de ludo, de juego. Algunos psicopedagogos insisten en hacer la diferencia entre estas dos palabras y aseguran que no son la misma cosa. La definición de gamification es una definición muy amplia, aunque existen diversas definiciones, la más extendida hace alusión a la aplicación de mecánicas de juego en entornos no lúdicos. Si queremos tomar por los pelos la parte de lúdico, casi estaríamos hablando de no ludificación, por la parte de aplicación en un entorno no lúdico. Esta definición no dice que el resultado final tenga que ser algo divertido, sino que es un juego. Cuando aplicamos gamification, estamos utilizando una serie de mecánicas que encontramos en los juegos, aunque el entorno sea educativo, como un aula de clases virtual o presencial. Esta palabra que se ha puesto muy de moda
en las aulas, pero también se introdujo a las capacitaciones empresariales, a capacitaciones de negocios, evaluaciones de equipos de trabajo, predisposiciones al juego. Muchos de ustedes deben haber participado en juegos o dinámicas cuando en realidad nuestros jefes nos están evaluando, pero nos evalúan a través de un juego. Nos ponen en una isla inventada donde tenemos que colaborar con los demás. Aunque no nos dicen que lo vamos a hacer, estamos siendo evaluados a través de un juego, donde llegamos a relajarnos, creemos que estamos jugando, y en realidad estamos siendo observados y evaluados. Y si te preguntas si este método tiene detractores, sí, como todos los métodos, los tiene. Tiene sus desventajas también, sí, las tiene como todo, pero en el término exclusivo escolar, que comprende desde el jardín hasta que los chicos salen de la universidad, vamos a hablar de cómo se maneja todo esto. En el ámbito escolar, la gamificación es el uso educativo del juego. En el ámbito profesional, la gamificación es el juego de juegos en contextos no relacionados con el juego, pero que pretenden fomentar la participación de todos. Y acá es donde nos damos cuenta si los niños tienen problemas al socializar, si hay algún antecedente de tipo médico que impide que el niño entre a jugar con los demás. Y aquí podemos a veces identificar algún tipo del espectro autista o otro tipo de manifestaciones que requieren nuestra atención. Por eso es importante ponerlo en práctica en y desde los grados más pequeñitos. La competencia es un elemento de la gamificación. Es un uso común en el mundo educativo, sobre todo en algunos sistemas. El norteamericano, para ser específico, utiliza mucho el tipo competitivo. Voy a poner un ejemplo. Cuando trabajan con el deletreo, por ejemplo, ellos en ciertos grados se hacen concursos de deletreo. El concurso no es más que poner a competir a los chicos. Uno de ellos sabe mucho y otro no. Y se llevan competencias incluso a nivel estatal. No estoy diciendo ni que sea malo ni que sea bueno, estoy diciendo que se usa de esa forma en este tipo de sistema. La gamificación ha sido criticada en estrategias de marketing con la excusa de que deja de lado el nivel narrativo del juego y que se nos vende un montón de cosas como juegos educativos que no dejan más que ser juegos que quiere alguien venderle a los padres de familia. Y así tenemos papás que a los niños a los 6 meses de nacidos les compran un montón de juegos educativos porque asumen que esto va a favorecer el desarrollo cerebral de sus hijos y que los va a volver superiores en relación al resto, o que al menos va a ayudar a desarrollar sus habilidades mucho más rápido. No estamos diciendo que no sea real, pero sí estamos hablando que hay empresas que se han aprovechado de todo esto para crear emporios de negocios relacionados con los juguetes educativos y que de educativo a veces tienen muy poco, porque los niños y las niñas, y eso papi y mami lo sabe, a veces se entretienen más con una caja de cartón que con los dichosos juegos educativos que nosotros compramos a precios estrambóticos en los supermercados y los niños se interesan por jugar con un pedazo de madera o con un trocito. Eso habla de cómo funciona el cerebro y que no es nada más por la textura o los colores que le ponen los marketineros. Los juegos educativos fomentan la idea del juego, pero también la idea de la competitividad. Hay que ganar. Esa es básicamente la esencia de estos juegos. También dentro de la gamificación caen los videojuegos. Y personalmente yo no estoy en contra de los videojuegos. Al contrario, creo que los videojuegos desarrollan ciertas habilidades en los chicos. El problema es que los excesos, aún de lo más bueno, siempre son malos. Y los videojuegos hacen que los niños pasen demasiado tiempo jugando. Entonces, todo tiene que ir con medida, nada con exceso. Deje que sus hijos jueguen con videojuegos, pero controle el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? ¿Qué tipo de juego estás practicando? Y póngase a jugar con ellos. Entienda los juegos que ellos tienen. Es preciso que haya un tutor, un guía en este tipo de juegos que se realizan dentro del aula.
La implementación de juegos educativos es una estrategia de enseñanza y eso no lo tenemos que perder de vista porque está cuidadosamente planificada. Y este juego que nosotros implementamos en el salón de clase va a tener una conclusión porque así fue planificado por el docente. Si yo llevo un bollo de lana al salón de clase y lo lanzo hacia los estudiantes y empezamos a hacer una maraña con la lana y después tratamos de volver a armar la lana y que quede el bollo como originalmente lo llevé al salón, eso es un juego. Pero ese juego tiene una implicancia que el profesor explicará antes, durante y después. ¿Cómo hicimos para resolverlo? ¿Cómo volvimos a crear el bollo? ¿Cómo llegamos al mismo punto de partida? ¿Nos costó? ¿No nos costó? ¿Qué pasó? ¿Quién daba indicaciones? ¿Quién no quiso hacer nada? ¿Me explico? Eso es aprovechar la motivación de las personas y que el juego sea entretenido, gratificante y sobre todo educativo. ¿Qué te parece? ¿Has implementado alguna vez la gamificación en tu salón? ¿Cómo te ha ido? ¿Te gusta esta estrategia? Házmelo saber en los comentarios, mi texto. Muy bien. Un video bastante interesante que muestra los beneficios de la gamificación, es decir, de poder aplicar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una estrategia. Sin embargo, también hace una crítica, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿qué les ha parecido el video? ¿Alguien que quiera compartir qué le ha parecido el video? Si están de acuerdo con las críticas que se plantean a los que comercializan, por ejemplo, los juegos didácticos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, es muy común el tener en las ferias, en los mercados, los juguetes, los juegos didácticos, perdón, de Bolivia Mar, ¿no? Aquí en Sucre, por ejemplo, en la biblioteca, ¿cómo se llama? La Biblioteca Nacional, hay una biblioteca que está al frente del Banco Nacional de Bolivia, a una cuadra de la plaza principal. Cuando los niños, por ejemplo, van de visita, en el estante tienen algunos juegos didácticos, ¿no? Y precisamente están de esta marca. A nivel inicial también, o en algunos centros, ¿no? A nivel de parvulario, piden estos juegos. Pero como hacía la crítica en el video, ¿no? Muchas veces no es necesario comprar. Son los mismos papás que pueden elaborar los juguetes, o los mismos niños con su creatividad se van a distraer también y van a poder crear diferentes juegos y juguetes, ¿no? Entonces no tendríamos que comercializar. Incluso en el contexto natural de nuestros estudiantes, en las zonas, en sus mismas casas, van a tener piedritas, plantas, ramitas, los envases de las galletas o del mismo desayuno escolar, se pueden constituir en elementos para que ustedes como maestros puedan realizar, ¿no? Puedan gestionar juguetes. Por ejemplo, siempre me acuerdo de Leonor, de su trabajo, porque fue la primera en compartir su trabajo en el módulo 4. Ella hizo reciclar, por ejemplo, a sus estudiantes. Ellos trajeron elementos de sus casas para poder hacer un trencito, ¿no? Un trencito creo que era de los animales, ¿no, Leonor? Sí, Lice, era ¿cómo se llama? El tren de los 5 vagones. Entonces hemos reciclado, como usted decía, diferentes materiales. Y también, por ejemplo, para hacer los animales, como arrancan hojas de los cuadernos, entonces lo hemos vuelto en papel maché y lo hemos podido moldear diferentes animalitos. Y hemos también utilizado pintura a dedo y realmente ha sido
muy significativo el aprendizaje para los estudiantes de nivel inicial y de primero hemos hecho. Ah, muy bien, gracias, Leonor. El tema era los números ordinales, ¿no? Sí, Lice, eran los números ordinales. Y bien han aprendido, bien incluso a escribir y a identificar en cualquier texto los números ordinales. Muy bien, gracias, Leonor. En la actividad, Leonor, miren, ha respondido, por ejemplo, a las características económicas de sus estudiantes. Ella les podía pedir, por ejemplo, ya, compren plastilina. Y a veces los maestros piden hasta cierta marca de plastilina, ¿no es cierto? Y no todos los papás tienen para comprar esa marca. Pero aunque los estudiantes estén en condiciones económicas, tenemos que generar precisamente esa conciencia ambiental también, ¿no? Y lo que decía Leonor, al hacer reciclar a sus estudiantes y elaborar con papel maché animalitos, ella ha trabajado también en la inteligencia múltiple naturalista, ¿no? Que como nos dice Gardner, tendríamos que trabajar en todas las inteligencias, potenciando todas las inteligencias. Entonces, miren, en el trabajo de Leonor, gracias Lourdes, ahorita le vamos a ceder la palabra, mil gracias por alzar su manito. En el ejemplo de Leonor se demuestra eso, ¿no? Que nuestros estudiantes al poder manipular, en este caso, Leonor ha generado un espacio donde ellos puedan manipular, es decir, solo Leonor no les dice ya, los números ordinales son estos, sino que los niños se involucran activamente, ¿no? Ahí trabaja con sus inteligencias múltiples, activa emociones porque los niños se alegran, se sienten emocionados al hacer esto, ¿no? Y el trencito es pues un juego, ¿no es cierto? Pero está relacionando, Leonor, los números ordinales con ese juego. Entonces, realmente va a depender mucho incluso de la creatividad de ustedes como maestros, ¿no? De poder utilizar elementos del contexto. Y en el video se hace esa crítica precisamente, ¿no? Sí. Y si hay una competencia, siempre tener cuidado de que no sea una competencia insana, ¿no? Más bien trabajar siempre, más que en la competencia, en la colaboración. No sé si han visto en los cumpleaños, ¿no? A veces el payaso siempre hace competir a niñas contra niños, ¿no? ¿Quién gana, niños o niñas? Pero los payasos no organizan, por ejemplo, actividades de colaboración. Entonces, desde chiquititos vamos generando en los niños competitividad, y más bien lo que tendríamos que generar es esa cultura de paz, de colaboración. Esa es una de las críticas, por ejemplo, a la gamificación. Y si hacemos competencia, siempre con mucho criterio, ¿no? María Montessori hablaba precisamente eso de la competición, que más bien tendríamos que trabajar en la colaboración. Si no les he mandado esa tarjetita, les voy a enviar, ¿ya? Muy bien. Lourdes, adelante, por favor. Buenas noches. Lourdes. Está con su manito alzada, Lourdes. A ver, ¿dónde está? Gracias. Lourdes. Ah, creo que era por accidente que ha alzado su manito. No se preocupe, yo estaba feliz. Muy bien, no se preocupe, Lourdes. Pero alguien más que nos quiera contar su experiencia en precisamente el aplicar el juego como una estrategia didáctica. Claro que sí, María. Adelante, por favor. Dice, bueno, en matemáticas, dice, me gusta aplicar lo que son los tableros. Entonces, le había mandado el trabajo con unidades en esta escena. Son tableros con los que van trabajando los niños, lo realizan los papás, puede ser en cartón, cartulina, material que sea más económico para ellos.
Entonces está plastificado y trabajamos. Cuando ya están cansados, aburridos, vamos a jugar, listo, ya. Van a trabajar unidades, ya no piensan en el valor posicional, ya, listo. Agarran su marcador, empiezan a sacar su tablerito. Yo hago el abaco con la pizarra. Entonces, por decir, pongo el número 31 en la fila de las decenas, 3 bolitas, unidad 1. Eso trabajo con primero de primaria. Entonces, mi tablero está dividido en unidades en la centena y también está la escritura de números. Entonces, el primero que levanta la mano, ya terminado, a ver, muestra, todos se empiezan a mirar. Entonces, ven que está correcto el 1, unidades en decenas de 3 y su escritura. Y son ellos mismos los que dicen, está mal escrito, no era así. Ya, a ver, el siguiente, otro levanta su mano y revisa. O sea, se trabaja ahí lo que es la colaboración, ven que ellos también hay competitividad y se demuestran las habilidades que presentan los niños. Entonces, en el área de matemáticas me ha fortalecido mucho la escritura de números, el valor posicional. Y sí, en ese sentido he logrado, ellos se conocen, están al tanto, pero ha sido, no así tan fácil, ha sido primero trabajar con las tapitas. Las unidades solamente son solitas, las decenas ya están, ya tienen una compañía, la centena ya tiene 2 compañías. Así hemos ido trabajando, luego ya hemos aterrizado en nuestro tablerito. Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito, enriquecedor, y ha sido, ellos lo ubican. Cuando ya, eso hago 5 partidos. Al día siguiente, a los que han participado, día anterior ya no, como es eso de ti, para que todos logren. Entonces, así no se sientan mal. Y los 6 compañeritos ya han logrado antes y colaboran con los otros compañeros. Disimuladamente le dicen, ¿qué te has olvidado la S? Y ayudan de alguna forma. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias María. Un aplauso también para María, para Leonor. Ay, tan lindas experiencias, ¿no? Realmente el ser profesor o profesor es muy lindo, como cuenta María también, el elaborar tableros, ¿no? Con materiales que sean accesibles económicamente, genera muchas cosas, ¿no? Si bien él ha logrado que ellos eh, logren identificar unidades, decenas, centenas, puedan escribir también, pero en la experiencia de María, ¿no? También se trabaja mucho el ser, ¿no? La dimensión del ser, en el sentido de que los que logran antes, como María decía, no se burlan, ¿no? De los que no logran. Ah, vos no puedes. O yo te he ganado. Entonces, esa crítica se hace a los juegos de competencia, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes van a ser fundamentales en el sentido de que es lo más normal que algunos estudiantes logren antes, ¿no es cierto? Presenten antes los logros, pero que ellos más bien, como nos dice Vygotsky, sean más bien los mediadores y con ese mayor nivel puedan ayudar a sus compañeritos y sea un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, muy linda su experiencia, como María nos cuenta, son esos los estudiantes los que ayudan y hay una evaluación que como veíamos antes del receso, en teoría es una evaluación grupal, también lo del aprendizaje colaborativo, y sus niños, miren, tan pequeñitos, entre ellos se evalúan, ¿no? Y cuando María ve que están cansados, aburridos, ¿no? Activa su atención, jugaremos. Entonces, qué lindo María, felicidades y a todos a seguir introduciendo el juego, ¿no? Articulando con los contenidos de su, de su tema, de su asignatura, y al año a innovar. A partir de esa su experiencia, a ver, este año, a partir de lo que he visto, ahora, ¿cómo podrían ser mis tableros? ¿No? Los tableros, a ver, les pondré el desafío a los papás, porque también tenemos que trabajar en muchos casos con ayuda de los papás, ¿no? Entonces, mostrarles a los papás, miren, el año pasado hemos hecho estos tableros, pero ahora tenemos que mejorar y vamos a hacer estos otros tableros, ¿no? Entonces, mil felicidades y gracias por compartir su experiencia.
Entonces voy a volver a compartir, si me permiten. Veo que ahora están más, qué lindo. Ya no estamos puras chicas, ahora nos está acompañando José y Tito, qué lindo. Ya, ahora vamos a ver. Ahora voy a compartir, perdón. Ya, entonces, los que no han logrado ver este video, les sugiero que puedan ingresar luego, les estoy dejando la dirección. Es muy interesante, ¿no? Porque plantea así los beneficios de la gamificación, pero también hace algunas críticas. Y Leonor y María nos dan la razón en el sentido de que no tendríamos que caer en la comercialización. Y a veces los papás, por esa necesidad, ¿no? De que sus hijos aprendan o que no estén retrasados, compran juegos, pero qué importante es también que puedan construir los juegos, ¿no? Y tengan una orientación de ustedes también para ver qué juegos son más idóneos. Muy bien. Tenemos dentro también de estas estrategias didácticas relacionadas con la neuroeducación en esta semana, el escape room educativo, ¿no? Que es una estrategia que ya tiene mucha popularidad en otros países, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, pero también en otros países de Latinoamérica, y poco a poco se va aplicando esta estrategia, que tiene también sus beneficios, que podemos también hacer un análisis crítico de sus desventajas. En resumen, ¿en qué consiste? Generamos una situación, ¿no? Es como les explico, es como hacer una película, como dramatizar. Y les decimos a nuestros estudiantes, están encerrados en el curso, ¿no? Incluso algunos gritarán, ¡ah! O sea, mucho va a depender que ustedes actúen bien, ¿no? Entonces, están encerrados en el curso. Ustedes más tienen que estar ahí adentro, ¿no? Pero si quieren salir del curso, obviamente que tienen que salir, pues, ¿no? Porque imagínense que no les dejen salir hasta en la noche, los van a denunciar los papás. Pero realmente tienen que hacer notar que es, pues, una situación real, ¿no? Entonces, estamos encerrados en el curso. Y para que puedan salir, vamos a formar grupos, ¿no? Cada grupo va a tener acceso a diferentes pistas, ¿no? Y tienen que ir resolviendo esas pistas para poder lograr tener la llave de la puerta del curso y así poder salir y estar libres. Entonces, esa es la consigna en general. Esas pistas tienen que ver con los contenidos de algún tema. En el caso de Leonor, por ejemplo, que ha avanzado los números ordinales, les puede dar problemas para que resuelvan, ¿no? A ver, en esta competencia, ¿quién es primero? ¿El oso, el perro o el gato? ¿Quién llega primero? ¿Quién llega segundo? ¿Quién llega tercero? Ese es un problema que tienen que resolver y por lo tanto es una pista resuelta. Luego eso les va a llevar a otra pista, ¿no? No sé, si revisan el fixture de Qatar, por ejemplo, del Mundial de Qatar, si es que estuvieran trabajando con estudiantes de secundaria, que todos tienen su celular, o por lo menos les dicen, los que tengan celular y datos, se compran datos para la clase de mañana. Entonces, entren a internet. El primero que llene el picture del Mundial de Qatar para ver quiénes son primero, segundo y tercero, digamos, ¿no? Ya, resuelven esa pista, se van a la tercera, como está más o menos en la imagen, ¿no? Es que van resolviendo pistas hasta llegar a el acceso de la llave que les va a ayudar a salir del curso, ¿sí? Porque están como presos. Ahora, si están avanzando, por ejemplo, no sé, pues los animales domésticos, a ver, alguien que me ayude, ¿cuál es la clasificación de los animales? Animales domésticos, animales de la selva, digamos. A ver, ¿quién me puede ayudar, por favor?
¿Quién avanza este tema? Domésticos y silvestres, dice. Ya, muchas gracias, Leonor. Entonces, si están avanzando eso, ¿no? Animales silvestres, clasificación de los animales. Domésticos, silvestres y, digamos, salvajes. Entonces, incluso el curso, ¿no? Con ayuda de los alumnos o de los padres, lo pueden adornar con árboles, por ejemplo, ¿no? Para que piensen que ellos están encerrados en una selva. Ah, y el último grupo que salga de esa selva, que es el curso, va a ser comido por el león, digamos, de la selva. ¡Ah! Entonces ahí le vamos a generar más emoción, más imaginación, etcétera, ¿no? Eso va a depender, pero como les digo, del tema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Al volver del último descanso que tenemos, vamos a ver un pequeño video de un ejemplo, ya con alumnos mucho más grandes, ¿no? Primero se tendría que diseñar en función de los alumnos, es decir, si son de inicial, de primaria, de secundaria, incluso en educación superior se puede aplicar esto. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestros estudiantes? ¿No? Siempre considerar eso. Tener claros los objetivos antes de empezar y decirles también a los estudiantes. El objetivo es que salgan de la selva, pero el objetivo principal es que quede claro qué tipos de animales hay, que ustedes reconozcan cuáles son los tipos de animales y quede claro, quede clara la clasificación de los animales. Y que aprendamos más sobre los animales, no sé. ¿Ah? 3, se debe desarrollar el tema. Antes de aplicar esta estrategia, tienen que avanzar, ¿no? Primero se avanza. Avanzarán también, ¿no? Me imagino tal vez pueden llevar algún video o hacerles ver un video o con papelógrafos, una explicación magistral, no sé, pero antes necesariamente se tiene que avanzar el tema, porque esta estrategia ya es una estrategia para poder aplicar los contenidos que el maestro ha explicado. Se diseñan y se desarrollan los elementos de juego y mecánicas. Como les decía, si es necesario que pongan un escenario de una selva o tal vez alguien en historia está avanzando la cultura egipcia, ¿no? Pueden igual hacer dibujos de momias, que lleven sus estudiantes sábanas y que alguien está disfrazado de un faraón, no sé, ¿no? Lo importante es que sea realmente un ambiente de juego, que sea lo más parecido a la situación que se les está planteando. Y para ello también no es necesario gastar, ¿no es cierto? Podemos utilizar papel periódico, elementos, no sé, pues del contexto, podemos reciclar, etcétera. Entonces, pero que no sea el aula de siempre, eso tenemos que intentar, ¿no? Que incluso a los papás, si estamos trabajando con niños pequeños, decirles a la salida del lunes, para mañana, por favor, me envía un bañador, digamos, su hijo tiene que traer un bañador, ¿no? Y tal vez están avanzando lo que es el reciclar y su estrategia va a ser su curso una fábrica de plásticos, digamos, ¿no? Una fábrica de bañadores plásticos. No sé, tienen que jugar con la imaginación, entonces pueden hacerse ayudar con los papás para los elementos. 5, elegir el espacio que necesitarás, ¿no? En nuestras escuelas, por lo general, no tenemos muchos ambientes. Idealmente tendrían que trabajar en su curso. Pero si es que hubiera, por ejemplo, un salón de reuniones, pueden pedir permiso para trabajar en el salón, ¿no? Pero tiene que ser un espacio físico cerrado, porque lo que se trata es lograr salir de ese lugar, ¿sí? Muy bien, entonces al volver vamos a ver un ejemplo de video. Tienen 8 minutitos, por favor, para su descanso y volvemos con la última parte de la clase.